Capítulo 13. Hay cosas que la voluntad humana no es capaz de controlar. Daniel el Mochuelo acababa de averiguar esto. Hasta entonces creyó que el hombre puede elegir libremente entre lo que quiere y lo que no quiere. Incluso él mismo podía ir, si este era su deseo, al dentista que actuaba en la galería de Quino el Manco los jueves por la mañana mediante un módico alquiler y sacarse el diente que le estorbase. Había algunos hombres, como Lucas el mutilado, que hasta les cercenaban un miembro si ese miembro llegaba a ser para ellos un estorbo. Es decir, que hasta la tarde aquella que saltaron la tapia del indiano para robarle las manzanas y les sorprendió la mica, Daniel el Mochuelo creyó que los hombres podían desentenderse a su antojo de cuanto supusiese para ellos una rémora, lo mismo en lo relativo al cuerpo que en lo concerniente al espíritu. Pero nada más abandonar la finca del indiano con una manzana en cada mano y las orejas gachas, Daniel el Mochuelo comprendió que la voluntad del hombre no lo es todo en la vida. Existían cosas que se le imponen al hombre y lo sojuzgan y lo someten a su imperio con cruel despotismo. Tal, ahora se daba cuenta, la deslumbradora belleza de la mica. Tal, el escepticismo de Pancho el sin Dios. Tal, el encendido fervor de don José el cura, que era un gran santo. Tal, en fin, la antipatía sorda de la Sara hacia su hermano Roque el Moñigo. Desde el frustrado robo de las manzanas, Daniel el Mochuelo comprendió que la mica era muy hermosa, pero además que la hermosura de la mica había encendido en su pecho una viva llama desconocida, una llama que le abrasaba materialmente el rostro cuando alguien mentaba a la mica en su presencia. Eso constituía en él algo insólito, algo que rompía el hasta ahora despreocupado e independiente curso de su vida. Daniel el Mochuelo aceptó este fenómeno con la resignación con que se aceptan las cosas ineluctables. Él no podía evitar acordarse de la mica todas las noches al acostarse, o los domingos y días festivos si comía boruga. Esto le llevó a deducir que la mica significaría para el feliz mortal que la conquistase un muy dulce remanso de paz. Al principio Daniel el Mochuelo intentó zafarse de esta presión interior que enervaba su insobornable autonomía, pero acabó admitiendo el constante pensamiento de la mica como algo consustancial a él mismo, algo que formaba parte muy íntima de su ser. Si la mica se ausentaba del pueblo, el valle se ensombrecía a los ojos de Daniel el Mochuelo, y parecía que el cielo y la tierra se tornasen yermos, amedrentadores y grises. Pero cuando ella regresaba, todo tomaba otro aspecto y otro color. Se hacían más dulces y cadenciosos los mugidos de las vacas, más incitante el verde de los prados, y hasta el canto de los mirlos adquiría entre los bardales una sonoridad más matizada y cristalina. Acontecía entonces, como un portentoso renacimiento del valle, una acentuación exhaustiva de sus posibilidades, aromas, tonalidades y rumores peculiares. En una palabra, como si para el valle no hubiera ya en el mundo otro sol que los ojos de la mica y otra brisa que el viento de sus palabras. Daniel el Mochuelo guardaba su ferviente admiración por la mica como el único secreto no compartido. No obstante, algo en sus ojos, quizá en su voz, revelaba una excitación interior muy difícil de acallar. También sus amigos admiraban a la mica. La admiraban en su belleza, lo mismo que admiraban al herrero en su vigor físico, o a don José el cura, que era un gran santo, en su piedad, o a Quino el Manco, antes de enterarse el Moñigo de que había llorado a la muerte de su mujer en su muñón. La admiraban, sí, pero como se admira a las cosas bonitas o poderosas que luego no dejan huella. Sentían sin duda en su presencia, a la manera de una nueva emoción estética,
que inmediatamente se disipaba ante un tordo abatido con el tirachinas o un regletazo de don Moisés el maestro. Su arrobo no perduraba, era efímero y decadente como una explosión. En ello advirtió Daniel el mochuelo que su estado de ánimo ante la mica era una cosa especial, diferente del estado de ánimo de sus amigos. Y si no, ¿por qué Roque el moñigo o Germán el tiñoso no adelgazaban 3 kilos si la mica marchaba a América, o un par de ellos si sólo se desplazaba a la ciudad, o engordaban lo perdido y 1 kilo más cuando la mica retornaba al valle por una larga temporada? Ahí estaba la demostración de que sus sentimientos hacia la mica eran singulares, muy distintos de los que embargaban a sus compañeros. Aunque al hablar de ella se hicieran cruces o Roque el moñigo cerrase los ojos y emitiese un breve y agudo silbido, como veía hacer a su padre ante una moza bien puesta. Esto era pura ostentación, estridencias superficiales y no en modo alguno un ininterrumpido y violento movimiento de fondo. Una tarde en el prado de la encina hablaron de la mica. Salió la conversación a propósito del muerto que según la gente había enterrado desde la guerra en medio del prado bajo el añoso árbol. «Será ya ceniza», dijo el tiñoso, «no quedarán ni los huesos. ¿Creéis que cuando se muera la mica olerá mal como los demás y se deshará en polvo?» Experimentó el mochuelo un latigazo de sangre en la cara. «No puede ser», saltó ofendido, como si hubieran afrentado a su madre. «La mica no puede oler nunca mal, ni cuando se muera». El moñigo soltó al aire una risita seca. «Este es lila», dijo. «La mica cuando se muera olerá a demonios como todo hijo de vecino». Daniel el mochuelo no se entregó. «La mica puede morir en olor de santidad. Es muy buena», añadió. «¿Y qué es eso?», rezongó Roque. «El olor de los santos». Roque el moñigo se sulfuró. «Eso es un decir. No creas que los santos huelen a colonia. Para Dios sí, pero para los que olemos con las narices, no. Mira, don José, creo que no puede haber hombre más santo, ¿eh? ¿Y no le apesta la boca? Don José será todo lo santo que quieras, pero cuando se muera olerá mal, como la mica, como tú, como yo y como todo el mundo». Germán el tiñoso desvió la conversación. Hacía tan solo 2 semanas del asalto a la finca del indiano. Entornó los ojos para hablar. Le costaba grandes esfuerzos expresarse. Su padre, el zapatero, aseguraba que se le escapaban las ideas por las calvas. «¿Os fijasteis?», preguntó de pronto, «en la piel de la mica? Parece como que la tiene de seda». «Eso se llama cutis, tener cutis», aclaró Roque el moñigo y añadió, «de todo el pueblo es la mica la única que tiene cutis». Daniel el mochuelo experimentó un gran gozo al saber que la mica era la única persona del pueblo que tenía cutis. «Tiene la piel como una manzana con lustre», aventuró tímidamente. Roque el moñigo siguió con lo suyo. «La Josefa, la que se suicidó por el manco, era gorda, pero por lo que dicen mi padre y la Sara, también tenía cutis. En las capitales hay muchas mujeres que lo tienen. En los pueblos no, porque el sol les quema el pellejo o el agua se lo arruga». Germán el tiñoso sabía algo de eso, porque tenía un hermano en la ciudad y algunos años venía por las Navidades y le contaba muchísimas cosas de allá. «No es por eso», atajó con aire de suficiencia absoluta. «Yo sé por lo que es. Las señoritillas se dan cremas y potingues por las noches que borran las arrugas». Le miraron los otros 2 embobados. «Y aún sé más», se suavizó la voz, y Roque y Daniel se aproximaron a él, invitados por su misterioso aire de confidencia. «¿Sabéis por qué a la mica no se le arruga el pellejo y lo conserva suave y fresco como si fuera una niña?», dijo. Las 2 interrogaciones se confundieron en una sola voz. «¿Por qué?». «Pues porque se pone una lavativa todas las noches al acostarse. Eso hacen todas las del cine.
Lo dice mi padre, y don Ricardo ha dicho a mi padre que eso puede ser verdad, porque la vejez sale del vientre, y la cara se arruga por tener sucio el intestino. Para Daniel el Mochuelo fue esta manifestación un rudo golpe. En su mente se confundían la mica y la lavativa en una irritante promiscuidad. Eran dos polos opuestos e irreconciliables. Pero de improviso recordaba lo que decía a veces don Moisés el maestro, de que los extremos se tocan, y sentía una desfondada depresión, como si algo se le fuese del cuerpo a chorros. La afirmación del tiñoso era, pues, concienzuda, enteramente posible y verosímil. Mas cuando 2 días después volvió a ver a la mica, se desvanecieron sus bajos recelos y comprendió que don Ricardo y el zapatero y Germán el tiñoso y todo el pueblo decían lo de la lavativa porque ni sus padres, ni sus mujeres, ni sus hermanas, ni sus hijas tenían cutis, y la mica sí que lo tenía. La sombra de la mica acompañaba a Daniel el Mochuelo en todos sus quehaceres y devaneos. La idea de la muchacha se encajonó en su cerebro como una obsesión. Entonces no reparaba en que la chica le llevaba 10 años y sólo le preocupaba el hecho de que cada uno perteneciera a una diferente casta social. No se reprochaba más que el que él hubiera nacido pobre y ella rica, y que su padre, el quesero, no se largase en su día a las Américas con Gerardo, el hijo menor de la señora Micaela. En tal caso, podría él disponer a estas alturas de 2 restaurantes de lujo, un establecimiento de receptores de radio y 3 barcos de cabotaje, o siquiera de un comercio de aparatos eléctricos como el que poseían en la ciudad de Los Secos del Indiano. Con el comercio de aparatos eléctricos sólo le separarían de la mica los 2 restaurantes de lujo y los 3 barcos de cabotaje. Ahora, a más de los restaurantes de lujo y los barcos de cabotaje, había por medio un establecimiento de receptores de radio que tampoco era moco de pavo. Sin embargo, a pesar de la admiración y el arrobo de Daniel el Mochuelo, pasaron años antes de poder cambiar la palabra con la mica, aparte de la amable reprimenda del día de las manzanas. Daniel el Mochuelo se conformaba con despedirla y darle la bienvenida con una mirada triste o radiante según las circunstancias. Eso solo, hasta que una mañana de verano le llevó hasta la iglesia en su coche, aquel coche negro y alargado y reluciente que casi no metía ruido al andar. Por entonces el Mochuelo había cumplido ya los 10 años y sólo le restaba uno para marcharse al colegio a empezar a progresar. La mica ya tenía 19 para 20, y los 3 años transcurridos desde la noche de las manzanas no sólo no lastimaron su piel, ni su rostro, ni su cuerpo, sino al contrario, sirvieron para que su piel, su cuerpo y su rostro entrasen en una fase de mayor armonía y plenitud. Él subía la Varga agobiado por el sol de agosto, mientras flotaban en la mañana del valle los tañidos apresurados del último toque de la misa. Aún le restaba casi 1 kilómetro, y Daniel el Mochuelo desesperaba de alcanzar a don José antes de que éste comenzase el evangelio. De repente oyó a su lado el claxon del coche negro de la mica y volvió la cabeza asustado y se topó de buenas a primeras con la franca e inesperada sonrisa de la muchacha. Daniel el Mochuelo se sintió embarado, preguntándose si la mica recordaría el frustrado hurto de las manzanas, pero ella no aludió al enojoso episodio. «Pequeño», dijo, «¿vas a misa?». Se le atarantó la lengua al Mochuelo y no acertó a responder más que con un movimiento de cabeza. Ella misma abrió la portezuela y le invitó. «Es tarde y hace calor. ¿Quieres subir?». Cuando reparó en sus movimientos, Daniel el Mochuelo ya estaba acomodado junto a la mica, viendo desfilar aceleradamente los árboles tras los cristales del coche. Notaba él la vecindad de la muchacha en el flujo de la sangre, en la tensión incómoda de los nervios. Era todo como un sueño, doloroso y punzante en su misma saciedad. «Dios mío», pensaba el Mochuelo, «esto es más de lo que yo había imaginado».
y se puso rígido y como acartonado, insensible, cuando ella le acarició con su fina mano el cogote y le preguntó suavemente: «¿Tú de quién eres?». Tartamudeó el mochuelo en un forcejeo desmedido con los nervios. ¿Del quesero? ¿De Salvador?». Bajó la cabeza asintiendo. Intuyó que ella sonreía. El fino contacto de su piel en la nuca le hizo sospechar que la mica tenía también cutis en las palmas de las manos. Se divisaba ya el campanario de la iglesia entre la fronda. «¿Querrás subirme un par de quesos de nata luego a la tarde?», dijo la mica. Daniel el mochuelo tornó a asentir mecánicamente con la cabeza, incapaz de articular palabra. Durante la misa no supo de qué lado le daba el aire y por 2 veces se santiguó extemporáneamente, mientras Ángel, el cabo de la Guardia Civil, se reía convulsivamente a su lado, cubriéndose el rostro con el tricornio de su desorientación. Al anochecer se puso el traje nuevo, se peinó con cuidado, se lavó las rodillas y se marchó a casa del indiano a llevar los quesos. Daniel el mochuelo se maravilló ante el lujo inusitado de la vivienda de la mica. Todos los muebles brillaban y su superficie era lisa y suave, como si también ellos tuvieran cutis. Al aparecer la mica, el mochuelo perdió el poco aplomo almacenado durante el camino. La mica, mientras observaba y pagaba los quesos, le hizo muchas preguntas. Desde luego era una muchacha sencilla y simpática, y no se acordaba en absoluto del desagradable episodio de las manzanas. «¿Cómo te llamas?», dijo. Daniel. ¿Vas a la escuela?». «Sí». «¿Tienes amigos?». «Sí». «¿Cómo se llaman tus amigos?». «El moñigo y el tiñoso». Ella hizo un mohín de desagrado. «Uf, qué nombres tan feos. ¿Por qué llamas a tus amigos por unos nombres tan feos?», dijo. Daniel el mochuelo se azoró. Comprendía ahora que había contestado estúpidamente, sin reflexionar. A ella debió decirle que sus amigos se llamaban Roquito y Germanín. La mica era una muchacha muy fina y delicada, y con aquellos vocablos había herido su sensibilidad. En lo hondo de su ser lamentó su ligereza. Fue en ese momento, ante el sonriente y atractivo rostro de la mica, cuando se dio cuenta de que le agradaba la idea de marchar al colegio y progresar. Estudiaría denodadamente y quizá ganase luego mucho dinero. Entonces la mica y él estarían ya en un mismo plano social y podrían casarse, y a lo mejor la Uca Uca, al saberlo, se tiraría desnuda al río desde el puente como la Josefa el día de la boda de Quino. Era agradable y estimulante pensar en la ciudad y pensar que algún día podría ser él un honorable caballero, y pensar que con ello la mica perdía su inasequibilidad y se colocaba al alcance de su mano. Dejaría entonces de decir motes y palabras feas y de agredirse con sus amigos con boñigas resecas, y hasta olería a perfumes caros en lugar de a requesón. La mica, en tal caso, cesaría de tratarle como un rapaz maleducado y pueblerino. Cuando abandonó la casa del indiano era ya de noche. Daniel el mochuelo pensó que era grato pensar en la oscuridad. Casi se asustó al sentir la presión de unos dedos en la carne de su brazo. Era la Uca Uca. «¿Por qué has tardado tanto en dejarle los quesos a la mica, mochuelo?», inquirió la niña. Le dolió que la Uca Uca vulnerase con este desparpajo su intimidad, que no le dejase tranquilo ni para madurar y reflexionar sobre su porvenir. Adoptó un gracioso aire de superioridad. «¿Vas a dejarme en paz de una vez, mocosa?». Andaba deprisa y la Mariuca Uca casi corría a su lado bajando la varga. «¿Por qué te pusiste el traje nuevo para subirle los quesos, mochuelo? Di», insistió ella. Él se detuvo en medio de la carretera exasperado. Dudó por un momento si abofetear a la niña. «A ti no te importa nada de lo mío, ¿entiendes?», dijo finalmente. Le tembló la voz a la Uca Uca al indagar. «¿Es que te gusta más la mica que yo?». El mochuelo soltó una carcajada.
Se aproximó mucho a la niña para gritarle: «Óyeme, la Mica es la chica más guapa del valle y tiene cutis, y tú eres fea como un coco de luz y tienes la cara llena de pecas. ¿No ves la diferencia?». Reanudó la marcha hacia su casa. La Mariuca Uca ya no le seguía. Se había sentado en la cuneta derecha del camino y, ocultando la pecosa carita entre las manos, lloraba con un hipo atroz. Capítulo 14. Podían decir lo que quisieran. Eso no se lo impediría a nadie. Pero lo que decían de ellos no se ajustaba a la verdad. Ni Roque el Moñigo tenía toda la culpa, ni ellos hacían otra cosa que procurar pasar el tiempo de la mejor manera posible. Que a la Guindilla Mayor, al quesero o a don Moisés el maestro no les agradase la forma que ellos tenían de pasar el tiempo era una cosa muy distinta. Mas ¿quién puede asegurar que ello no fuese una rareza de la Guindilla, el quesero y el peón, y no una perversidad diabólica por su parte? La gente enseguida arremete contra los niños, aunque muchas veces el enojo de los hombres proviene de su natural irritable y suspicaz, y no de las travesuras de aquellos. Ahí estaba Paco el herrero. Él les comprendía porque tenía salud y buen estómago, y si el peón no hacía lo mismo era por sus ácidos y por su rostro y su hígado retorcidos. Y su mismo padre, el quesero, porque el afán ávido de ahorrar le impedía ver las cosas en el aspecto optimista y risueño que generalmente ofrecen. Y la Guindilla Mayor, porque a fin de cuentas ella era la dueña del gato y le quería como si fuese una consecuencia irracional de su vientre seco. Mas tampoco ellos eran culpables de que la Guindilla Mayor sintiera aquel afecto entrañable y desordenado por el animal, ni de que el gato saltara al escaparate en cuanto el sol, aprovechando cualquier descuido de las nubes, asomaba al valle su rostro congestionado y rubicundo. De esto no tenía la culpa nadie, esa es la verdad. Pero Daniel el Mochuelo intuía que los niños tienen ineluctablemente la culpa de todas aquellas cosas de las que no tiene la culpa nadie. Lo del gato tampoco fue una hazaña del otro jueves. Si el gato hubiese sido de Antonio el Buche o de las mismas Lepóridas, no hubiera ocurrido nada. Pero Lola, la Guindilla Mayor, era una escandalosa y su amor por el gato una inclinación evidentemente enfermiza y anormal. Porque vamos a ver, si la trastada hubiese sido grave o ligeramente pecaminosa, ¿se hubiera reído don José el cura con las ganas que se rió cuando se lo contaron? Seguramente no. Además, ¿qué diablo? El bicho se lo buscaba por salir al escaparate a tomar el sol. Claro que esta costumbre, por otra parte, representaba para Daniel el Mochuelo y sus amigos una estimable ventaja económica. Si deseaban un real de galletas tostadas, en la tienda de las Guindillas la Mayor decía: ¿de las de la caja o de las que ha tocado el gato? De las que ha tocado el gato, respondían ellos invariablemente. Las que había tocado el gato eran las muestras del escaparate, y de estas la Guindilla Mayor daba 4 por un real y 2 por el mismo precio de las de la caja. A ellos no les importaba mucho que las galletas estuvieran tocadas por el gato. En ocasiones estaban algo más que tocadas por el gato, pero tampoco en esos casos les importaba demasiado. Siempre, en cualesquiera condiciones, serían preferibles 4 galletas que 2. En lo concerniente a la lupa fue Germán el Tiñoso quien la llevó a la escuela una mañana de primavera. Su padre la guardaba en el taller para examinar el calzado, pero Andrés, el hombre que de perfil no se le ve, apenas la utilizaba porque tenía buena vista. La hubiera usado si las lupas poseyeran la virtud de levantar un poco las sayas de las mujeres, pero lo que él decía, para ver las pantorrillas más gordas y accidentadas de lo que realmente son, no vale la pena emplear artefactos. Con la lupa de Germán el Tiñoso hicieron aquella mañana toda clase de experiencias. Roque el Moñigo y Daniel el Mochuelo encendieron, concentrando con ella los rayos de sol, 2 defectuosos pitillos de follaje de patata. Después se analizaron minuciosamente las cicatrices que, agrandadas por el grueso del cristal,
asumían una topografía irregular y monstruosa. Luego se miraron los ojos, la lengua y las orejas, y por último se cansaron de la lupa y de las extrañas imágenes que ella provocaba. Fue al cruzar el pueblo hacia sus casas, de regreso de la escuela, que vieron el gato de las guindillas enroscado sobre el plato de galletas en un extremo de la vitrina. El animal ronroneaba voluptuoso, con su negra y peluda panza expuesta al sol, disfrutando de las delicias de una cálida temperatura. Al aproximarse ellos, abrió desconfiado un redondo y terrible ojo verde, pero al constatar la protección de la luna del escaparate, volvió a cerrarlo y permaneció inmóvil, dulcemente traspuesto. Nadie es capaz de señalar el lugar del cerebro donde se generan las grandes ideas. Ni Daniel el Mochuelo podría decir sin mentir en qué recóndito pliegue nació la ocurrencia de interponer la lupa entre el sol y la negra panza del animal. La idea surgió de él espontánea y como naturalmente, algo así a como fluye el agua de un manantial. Lo cierto es que durante unos segundos los rayos del sol convergieron en el cuerpo del gato, formando sobre su negro pelaje un lunar brillante. Los tres amigos observaban expectantes el proceso físico. Vieron cómo los pelos más superficiales chisporroteaban sin que el bicho modificara su postura soñolienta y voluptuosa. El lunar de fuego permanecía inmóvil sobre su oscura panza. De repente brotó de allí una tenue hebra de humo y el gato de las guindillas dio simultáneamente un acrobático salto acompañado de rabiosos maullidos. Los maullidos agudos y lastimeros se diluían poco a poco en el fondo del establecimiento. Sin acuerdo previo, los tres amigos se echaron a correr, pero la guindilla fue más rápida que ellos, y su rostro descompuesto asomó a la puerta antes de que los tres rapaces se perdieran varga abajo. La guindilla blandía el puño en el aire y lloraba de rabia e impotencia. «¡Golfos, sinvergüenzas! Vosotros teníais que ser. Me habéis abrasado el gato, pero ya os daré yo. Os vais a acordar de esto». Y efectivamente se acordaron, ya que fue más leonino lo que don Moisés el peón hizo con ellos que lo que ellos habían hecho con el gato. Así y todo, en ellos se detuvo la cadena de escarmientos, y Daniel el Mochuelo se preguntaba: ¿por qué si quemamos un poco a un gato nos dan a nosotros una docena de regletazos en cada mano y nos tienen todo el día sosteniendo con el brazo levantado el grueso tomo de la historia sagrada con más de 100 grabados a todo color, y al que a nosotros nos somete a esta caprichosa tortura no hay nadie que le imponga una sanción, consecuentemente más dura, y así de sanción en sanción no nos plantamos en la pena de muerte? Pero no. Aunque el razonamiento no era desatinado, el castigo se acababa en ellos. Este era el orden pedagógico establecido y había que acatarlo con sumisión. Era la caprichosa, ilógica y desigual justicia de los hombres. Daniel el Mochuelo pensaba, mientras pasaban lentos los minutos y le dolían las rodillas y le temblaba y sentía punzadas nerviosas en el brazo levantado con la historia sagrada en la punta, que el único negocio en la vida era dejar cuanto antes de ser niño y transformarse en un hombre. Entonces se podía quemar tranquilamente a un gato con una lupa sin que se conmovieran los cimientos sociales del pueblo y sin que don Moisés el maestro abusara impunemente de sus atribuciones. Y lo del túnel, porque todavía en lo de la lupa hubo una víctima inocente, el gato, pero en lo del túnel no hubo víctimas y de haberlas habido hubieran sido ellos, y encima vengan regletazos en la palma de la mano y vengan horas de rodillas con el brazo levantado con la historia sagrada sobrepasando siempre el nivel de la cabeza. Esto era inhumano, un evidente abuso de autoridad, ya que en resumidas cuentas no hubiera descansado don Moisés, el peón, si el rápido se los llevaba a los tres aquella tarde por delante. Y si era así, ¿por qué se les castigaba? ¿Tal vez porque el rápido no se los llevó por delante? Aviados estaban entonces. La disyuntiva era ardua: o morir triturados entre los ejes de un tren,
o 3 días de rodillas con la historia sagrada y sus más de 100 grabados a todo color, izada por encima de la cabeza. Tampoco Roque el Moñigo acertaría a explicarse en qué región de su cerebro se generó la idea estrambótica de esperar al rápido dentro del túnel con los calzones bajados. Otras veces habían aguantado en el túnel el paso del Misto o del tranvía interprovincial, mas estos trenes discurrían cachazudamente y su paso en la oscuridad del agujero apenas si les producía ya emoción alguna. Era preciso renovarse, y Roque el Moñigo les exigió este nuevo experimento: aguardar al rápido dentro del túnel y hacer los 3 simultáneamente de vientre al paso del tren. Daniel el Mochuelo, antes de aceptar, apuntó algunos sensatos inconvenientes. Y el que no tenga ganas, dijo. El Moñigo arguyó contundente: las sentirá en cuanto oiga acercarse la máquina. El detalle que descuidaron fue el depósito de los calzones. De haber atado este cabo, nada se hubiera descubierto, como no hubiera pasado nada tampoco si el día que el Tiñoso llevó la lupa a la escuela no hubiera habido sol. Pero existen flotando constantemente en el aire unos entes diabólicos que gozan enredando los actos inocentes de los niños, complicándoles las situaciones más normales y simples. ¿Quién pensaba en ese momento en la suerte de los calzones, estando en juego la propia suerte? ¿Se preocupa el torero del capote cuando tiene las astas a 2/4 de sus ingles? Y aunque al torero le rasgue el toro el capote, no le regaña su madre, ni le aguarda un maestro furibundo que le dé 2 docenas de regletazos y le ponga de rodillas con la historia sagrada levantada por encima de la cabeza. Y además, al torero le dan bastante dinero. Ellos arriesgaban sin esperar una recompensa ni un aplauso, ni la chimenea ni una rueda del tren tan siquiera. Trataban únicamente de autoconvencerse de su propio valor. ¿Merece esta prueba un suplicio tan refinado? El rápido entró en el túnel silbando, bufando, echando chiribitas, haciendo trepidar los montes y las piedras. Los 3 rapaces estaban pálidos, en cuclillas, con los traseritos desnudos a medio metro de la vía. Daniel el Mochuelo sintió que el mundo se dislocaba bajo sus plantas, se desintegraba sin remedio y mentalmente se santiguó. La locomotora pasó bufando a su lado y una baharada cálida de vapor le lamió el trasero. Retemblaron las paredes del túnel, que se llenó de unas resonancias férreas estruendosas. Por encima del fragor del hierro y la velocidad encajonada, llegó a su oído la advertencia del Moñigo a su lado: «¡Agarraos a las rodillas!». Y se agarró ávidamente, porque lo ordenaba el jefe y porque la atracción del convoy era punto menos que irresistible. Se agarró a las rodillas, cerró los ojos y contrajo el vientre. Fue feliz al constatar que había cumplido C por B lo que Roque les había exigido. Se oyeron las risas sofocadas de los 3 amigos al concluir de desfilar el tren. El Tiñoso se irguió y comenzó a toser ahito de humo. Luego tosió el Mochuelo y el último el Moñigo. Jamás el Moñigo rompía a toser el primero, aunque tuviese ganas de hacerlo. Sobre estos extremos existía siempre una competencia inexpresada. Se reían aún cuando Roque el Moñigo dio la voz de alarma. «¡No están aquí los pantalones!», dijo. Cedieron las risas instantáneamente. «Ahí tenían que estar», corroboró el Mochuelo tanteando en la oscuridad. El Tiñoso dijo: «Tened cuidado, no piséis». El Moñigo se olvidó por un momento de los pantalones. «¿Lo habéis hecho?», inquirió. Se fundieron en la tenebrosa oscuridad del túnel las afirmaciones satisfechas del Mochuelo y el Tiñoso. «Sí, también yo», confesó Roque el Moñigo, y rió en torno al comprobar la rara unanimidad de sus vísceras. Los pantalones seguían sin aparecer. Tanteando llegaron a la boca del túnel. Tenían los traseros salpicados de carbonilla y el temor por haber extraviado los calzones plasmaba en sus rostros una graciosa expresión de estupor. Ninguno se atrevió a reír, sin embargo. El presentimiento de unos padres y un maestro airados e implacables no dejaba mucho lugar al alborozo.
De improviso divisaron 4 metros por delante, en medio del senderillo que flanqueaba la vía, un pingajo informe y negruzco. Lo recogió Roque el Moñigo y los tres los examinaron con detenimiento. Solo Daniel el Mochuelo osó al fin hablar. «Es un trozo de mis pantalones», balbuceó con un hilo de voz. El resto de la ropa fue apareciendo disgregada en minúsculos fragmentos a lo largo del sendero. La onda de la velocidad había arrebatado las prendas que el tren deshizo entre sus hierros como una fiera enfurecida. De no ser por este inesperado contratiempo, nadie se hubiera enterado de la aventura. Pero esos entes siniestros que constantemente flotan en el aire les enredaron el asunto una vez más. Claro que ni aun sopesando la diablura en toda su dimensión, se justificaba el castigo que les impuso don Moisés el maestro. El peón siempre se excedía indefectiblemente. Además, el castigar a los alumnos parecía procurarle un indefinible goce, o por lo menos la comisura derecha de su boca se distendía en esos casos hasta casi morder la negra patilla de bandolero. ¿Que habían escandalizado entrando en el pueblo sin calzones? Claro, pero ¿qué otra cosa cabía hacer en un caso semejante? ¿Debe extremarse el pudor hasta el punto de no regresar al pueblo por el hecho de haber perdido los calzones? Resultaba tremendo para Daniel el Mochuelo, Roque el Moñigo y Germán el Tiñoso tener que decidir siempre entre unas disyuntivas tan penosas, y era aún más mortificante la exacerbación que producían en don Moisés el maestro sus cosas, unas cosas que ni de cerca ni de lejos le atañían. Capítulo 15. Don Moisés el maestro decía a menudo que él necesitaba una mujer más que un cocido, pero llevaba 10 años en el pueblo diciéndolo y aún seguía sin la mujer que necesitaba. Las guindillas, las lepóridas y don José el cura, que era un gran santo, reconocían que el peón necesitaba una mujer, sobre todo por dignidad profesional. Un maestro no puede presentarse en la escuela de cualquier manera. No es lo mismo que un quesero o un herrero, por ejemplo. El cargo exige. Claro que lo primero que exige el cargo es una remuneración suficiente, y don Moisés el peón carecía de ella. Así es que tampoco tenía nada de particular que don Moisés el peón se embutiese cada día en el mismo traje con que llegó al pueblo, todo tazado y remendado, 10 años atrás, e incluso que no gastase ropa interior. La ropa interior costaba un ojo de la cara y el maestro precisaba los 2 ojos de la cara para desempeñar su labor. Camila, la lepórida, se portó mal con él. Eso desde luego. Don Moisés el maestro anduvo enamoriscado de ella una temporada y ella le dio calabazas, porque decía que era rostritorcido y tenía la boca descentrada. Esto era una tontería, y Paco el herrero llevaba razón al afirmar que eso no constituía inconveniente grave, ya que la lepórida, si se casaba con él, podría centrarle la boca y enderezarle la cara a fuerza de besos. Pero Camila, la lepórida, no andaba por la labor y se obstinó en que para besar la boca del maestro habría de besarla en la oreja, y esto le resultaba desagradable. Paco el herrero no dijo que sí ni que no, pero pensó que siempre sería menos desagradable besar la oreja de un hombre que besar los hocicos de una liebre. Así que la cosa se disolvió en agua de borrajas. Camila la lepórida continuó colgada del teléfono y don Moisés el maestro acudiendo diariamente a la escuela sin ropa interior, con la vuelta de los puños tazada y los codos agujereados. El día que Roque el Moñigo expuso a Daniel el Mochuelo y Germán el Tiñoso sus proyectos fue un día soleado de vacación, en tanto Pascual, el del molino, y Antonio el buche disputaban una partida en el corro de bolos. «Oye, Mochuelo», dijo de pronto, «¿por qué no se casa la Sara con el peón?» Por un momento Daniel el Mochuelo vio los cielos abiertos.
¿Cómo, siendo aquello tan sencillo y pertinente, no se le ocurrió antes a él? —Claro —replicó—, ¿por qué no se casan? Digo —agregó a media voz el moñigo—, que para casarse dos basta con que se entiendan en alguna cosa. La Sara y el peón se parecen en que ninguno de los dos me puede ver a mí ni en pintura. A Daniel el mochuelo iba pareciéndole el moñigo un ser inteligente. No veía manera de cambiar la exclamación, tan perfecto y sugestivo le parecía todo aquello. —Claro —dijo, prosiguió el moñigo—, figúrate lo que sería vivir yo en mi casa con mi padre, los dos solos, sin la Sara. Y en la escuela don Moisés siempre me tendría alguna consideración por el hecho de ser hermano de su mujer, e incluso a vosotros por ser los mejores amigos del hermano de su mujer. Creo que me explico, ¿no? De la contumacia del mochuelo se infería su desbordado entusiasmo. —Claro —volvió a decir—, claro —adujo el tiñoso contagiado. El moñigo movió la cabeza dubitativamente. —El caso es que ellos se quieran casar —dijo. —¿Por qué no van a querer? —afirmó el mochuelo. El peón hace 10 años que necesita una mujer y a la Sara no le disgustaría que un hombre le dijese 4 cosas. Tu hermana no es guapa. Es fea como un diablo, ya lo sé, pero también es fea la lepórida. ¿Es escrupulosa la Sara? —dijo el tiñoso. —¿Qué va? Si le cae una mosca en la leche se ríe y le dice «prepárate que vas de viaje» y se la bebe con la leche como si nada. Luego se ríe otra vez —dijo Roque el moñigo. —¿Entonces? —dijo el tiñoso—. La mosca ya no vuelve a darle guerra. Es cosa de un momento. Casarse es diferente —dijo el moñigo. Los tres permanecieron un rato silencioso. Al cabo, Daniel el mochuelo dijo: —¿Por qué no hacemos que se vean? —¿Cómo? —inquirió el moñigo. El mochuelo se levantó de un salto y se palmeó el polvo de las posaderas. —Ven, ya verás. Salieron de la bolera a la carretera. La actitud del mochuelo revelaba una febril excitación. Escribiremos una nota al peón como si fuera la propia Sara, ¿me entiendes? Tu hermana sale todas las tardes a la puerta de casa para ver pasar la gente. Le diremos que le espera a él y cuando él vaya y la vea, creerá que le está esperando de verdad. Roque el moñigo adoptaba un gesto hosco, enfurruñado, habitual en él cuando algo no le convencía plenamente. —¿Y si el peón conoce la letra? —arguyó. —La desfiguraremos —intervino entusiasmado el tiñoso. Añadió el moñigo: —¿Y si le enseña la carta a la Sara? Daniel caviló un momento. Le diremos que queme la carta antes de ir a verla y que jamás le hable de esa carta si no quiere que se muera de vergüenza y que no le vuelva a mirar a la cara. —¿Y si no la quema? —argumentó obstinado el moñigo. —La quemará. El asqueroso peón tiene miedo de quedarse sin mujer. Ya es un poco viejo y él sabe que tuerce la boca y que eso hace feo y que a las mujeres no les gusta besar la boca de un hombre en la oreja. Ya se lo dijo la lepórida bien claro —dijo el mochuelo. Roque el moñigo añadió como hablando consigo mismo: él no dirá nada por la cuenta que le tiene. Le queda canguelo desde que la Camila le dio calabazas. Tienes razón. Paulatinamente renacía la confianza en el ancho pecho del moñigo. Ya se veía sin la Sara, sin la constante amenaza de la regla del peón sobre su cabeza en la escuela, disfrutando de una independencia que hasta entonces no había conocido. —¿Cuándo le escribimos la carta entonces? —dijo. —¿Ahora? Estaban frente a la quesería y entraron en ella. El mochuelo tomó un lápiz y un papel y escribió con caracteres tipográficos: Don Moisés, si usted necesita una mujer, yo necesito un hombre. Le espero a las 7 en la puerta de mi casa. No me hable jamás de esta carta y quémela. De otro modo me moriría de vergüenza y no volvería a mirarle a usted a la cara.
tropiécese conmigo como por casualidad. A la hora de comer, Germán el Tiñoso introdujo la carta al maestro por debajo de la puerta de su casa y a las 7:15 de aquella misma tarde entraba con Daniel el Mochuelo en casa del Moñigo a esperar los acontecimientos desde el ventanuco del pajar. El asunto estaba bien planeado y todo, mas a pique estuvo de venirse abajo. La Sara, como de costumbre, tenía encerrado al Moñigo en el pajar cuando ellos llegaron, y eran las 7:15. Daniel el Mochuelo presumía que, necesitando como necesitaba el peón una mujer desde hacía 10 años, no se retrasaría ni un solo minuto. La voz de la Sara se desgranaba por el hueco de la escalera. A pesar de haber oído 1.000.000 de veces aquella retahíla, Daniel el Mochuelo no pudo evitar ahora un estremecimiento. Cuando mis ojos vidriados y desencajados por el horror de la inminente muerte fijen en vos sus miradas lánguidas y moribundas. El Moñigo debía saber que eran cerca de las 7 porque respondía atropelladamente sin dar tiempo a la Sara a concluir la frase: «Jesús misericordioso, tened compasión de mí». La Sara se detuvo al oír que alguien subía la escalera. Eran el Mochuelo y el Tiñoso. «Hola, Sara», dijo el Mochuelo impaciente. «Perdona al Moñigo, no lo volverá a hacer». «¿Qué sabes tú lo que ha hecho Zascandil?», dijo ella. «Algo malo será. Tú no le castigas nunca sin un motivo. Tú eres justa». La Sara sonrió complacida. «Aguarda un momento», dijo, y prosiguió rápidamente, ansiando dar cuanto antes cima a su castigo. «Cuando perdido el uso de los sentidos, el mundo todo desaparezca de mi vista y gima yo entre las angustias de la última agonía y los afanes de la muerte. Jesús misericordioso, tened compasión de mí». «Sara, ¿has terminado?» Ella cerró el devocionario. «Sí». «Ale, abre». «¿Escarmentaste?» «Sí, Sara, hoy me metiste mucho miedo». Se levantó la Sara y abrió la puerta del pajar visiblemente satisfecha. Comenzó a bajar la escalera con lentitud. En el primer rellano se volvió. «Ojo, y no hagáis porquerías», dijo como estremecida por un difuso presentimiento. El Moñigo, el Mochuelo y el Tiñoso se precipitaron hacia el ventanuco del pajar sin cambiar una palabra. El Moñigo retiró las telarañas de un manotazo y se asomó a la calle. Inquirió angustiado el Mochuelo. «¿Salió ya?» «Está sacando la silla y la labor. Ya se sienta». Su voz se hizo repentinamente apremiante. «El peón viene por la esquina de la calle». El corazón del Mochuelo se puso a bailar locamente, más locamente aún que cuando oyó silbar al rápido a la entrada del túnel y él le esperaba dentro con los calzones bajados, o cuando su madre preguntó a su padre con un extraño retintín si tenían al gran duque como un huésped de lujo. Lo de hoy era aún mucho más emocionante y trascendental que todo aquello. Puso su cara entre las del Moñigo y el Tiñoso y vio que don Moisés se detenía frente a la Sara, con el cuerpo un poco ladeado y las manos en la espalda, y le guiñaba reiteradamente un ojo y le sonreía hasta la oreja por el extremo izquierdo de la boca. La Sara le miraba atónita y al fin, azorada por tantos guiños y tantas medias sonrisas, balbuceó: «Buenas tardes, don Moisés. ¿Qué dice de bueno?» Él entonces se sentó en el banco de piedra junto a ella. Tornó a hacer una serie de muecas veloces con la boca, con lo que demostraba su contento. La Sara le observaba asombrada. «Ya estoy aquí, nena», dijo él. «No he sido moroso, ¿verdad? De lo demás no diré ni una palabra, no te preocupes». Don Moisés hablaba muy bien. En el pueblo no se ponían de acuerdo sobre quién era el que mejor hablaba de todos, aunque los candidatos coincidían: don José el cura, don Moisés el maestro y don Ramón el alcalde. La melosa voz del peón a su lado y el lenguaje abstruso que empleaba desconcertaron a la Sara. ¿Le pasa a usted hoy algo, don Moisés?», dijo.
Él tornó a guiñarle el ojo con un sentido de entendimiento y complicidad y no contestó. Arriba, en el ventanuco del pajar, el moñigo susurró en la oreja del mochuelo: «Es un cochino charlatán, está hablando de lo que no debía». «Shh». El peón se inclinó ahora hacia la Sara y la cogió osadamente una mano. «Lo que más admiro en las mujeres es la sinceridad, Sara. Gracias. Tú y yo no necesitamos de recovecos ni de disimulos», dijo. Tan roja se le puso la cara a la Sara que su pelo parecía menos rojo. Se acercaba la chata con un cántaro de agua al brazo y la Sara se deshizo de la mano del peón. «¡Por Dios, don Moisés!», cuchicheó en un rato de inconfesada complacencia. «¿Pueden vernos?». Arriba, en el ventanuco del pajar, Roque el moñigo y Daniel el mochuelo y Germán el tiñoso sonreían bobamente sin mirarse. Cuando la chata dobló la esquina, el peón volvió a la carga. «¿Quieres que te ayude a coser esa prenda?», dijo. Ahora le cogía las dos manos. Forcejearon. La Sara, en un movimiento instintivo, ocultó la prenda tras de sí, atosigada de rubores. «Las manos quietas, don Moisés», rezongó. Arriba, en el pajar, el moñigo rió quedamente. «Es una braga», dijo. El mochuelo y el tiñoso rieron también. La confusión y el aparente enojo de la Sara no ocultaban un vehemente regodeo. Entonces el peón comenzó a decirle sin cesar cosas bonitas de sus ojos y de su boca y de su pelo, sin darle tiempo a respirar, y a la legua se advertía que el corazón virgen de la Sara, huérfana aún de requiebros, se derretía como el hielo bajo el sol. Al concluir la retahíla de piropos, el maestro se quedó mirando de cerca fijamente a la Sara. «A ver si has aprendido ya cómo son tus ojos, nena», dijo. Ella rió entontecida. «¿Qué cosas tiene, don Moisés?», dijo. Él insistió. Se notaba que la Sara evitaba hablar para no defraudar con sus frases vulgares al peón, que era uno de los que mejor hablaban en el pueblo. Sin duda la Sara quería recordar algo bonito que hubiese leído, algo elevado y poético, pero lo primero que le vino a las mientes fue lo que más veces había repetido. «Pues mis ojos son vidriados y desencajados, don Moisés», dijo, y tornó a reír en corto, crispadamente. La Sara se quedó tan terne. La Sara no era lista. Entendía que aquellos adjetivos, por el mero hecho de venir en el devocionario, debían ser más apropiados para aplicarlos a los ángeles que a los hombres, y se quedó tan a gusto. Ella interpretó la expresión de asombro que se dibujó en la cara del maestro favorablemente, como un indicio de sorpresa al constatar que ella no era tan zafia y ruda como seguramente había él imaginado. En cambio, el moñigo allí arriba receló algo. «La Sara ha debido decir una bobada, ¿no?». El mochuelo aclaró. «Los ojos vidriados y desencajados son los de los muertos». El moñigo sintió deseos de arrojar un ladrillo sobre la cabeza de su hermana. No obstante, el peón sonrió hasta la oreja derecha después de su pasajero estupor. Debía de necesitar mucho una mujer cuando transigía con aquello sin decir nada. Tornó a requebrar a la Sara con mayor ahínco y al cuarto de hora ella estaba como abobada, con las mejillas rojas y la mirada perdida en el vacío, igual que una sonámbula. El peón quiso asegurarse la mujer que necesitaba. «Te quiero, ¿sabes, Sara? Te querré hasta el fin del mundo. Vendré a verte todos los días a esta misma hora. Y tú dime». Le cogía una mano otra vez, aparentando un efervescente apasionamiento. «¿Me querrás siempre?». La Sara le miró como enajenada. Las palabras le acudían a la boca con una fluidez extraña. Era como si ella no fuese ella misma, como si alguien hablase por ella desde dentro de su cuerpo. «Le querré, don Moisés», dijo,
hasta que, perdido el uso de los sentidos, el mundo todo desaparezca de mi vista y gima yo entre las angustias de la última agonía y los afanes de la muerte. Así, dijo el maestro entusiasmado, y le oprimió las manos, y guiñó 2 veces los ojos, y otras 4 se le distendió la boca hasta la oreja, y al fin se marchó, y antes de llegar a la esquina volvió varias veces el rostro y sonrió convulsivamente a la Sara. Así se hicieron novios la Sara y el peón. Con Daniel el mochuelo estuvieron un poco desconsiderados, teniendo en cuenta la parte que él había jugado en aquel entendimiento. Habían sido novios 1 año y medio, y ahora que él tenía que marchar al colegio a empezar a progresar, se les ocurría fijar la boda para el 2 de noviembre, el día de las ánimas benditas. Andrés, el hombre que de perfil no se le ve, tampoco aprobó aquella fecha, y lo dijo así, sin veladuras. Los hombres que van buscando a la mujer se casan en primavera, los que van buscando a la fregona se casan en invierno. No falla nunca. A la Nochebuena siguiente, la Sara estaba de muy buen humor. Desde que se hiciera novia del peón, se había suavizado su carácter, hasta tal punto que desde entonces solo 2 veces había encerrado al moñigo en el pajar para leerle las recomendaciones del alma. Ya era ganar algo. Por añadidura, el moñigo sacaba mejores notas en la escuela y ni una sola vez tuvo que levantar la historia sagrada con sus más de 100 grabados a todo color por encima de la cabeza. Daniel el mochuelo, en cambio, sacó bien poco de todo aquello. A veces lamentaba haber intervenido en el asunto, pues siempre resultaba más confortador sostener la historia sagrada viendo que el moñigo hacía otro tanto a su lado que tener que sostenerla sin compañía. El día de Nochebuena, la Sara andaba de muy buen talante y le preguntó al moñigo mientras daba vuelta al pollo que se asaba en el horno: «Dime, Roque, ¿escribiste tú una carta al maestro diciéndole que yo le quería?» «No, Sara», dijo el moñigo. «¿De veras?», dijo ella. «Te lo juro, Sara», añadió. Ella se llevó un dedo que se había quemado a la boca y cuando lo sacó dijo: «Ya decía yo, sería lo único bueno que hubieras hecho en tu vida. Anda, aparta de ahí, zascandil».